Algunos delitos son tan terribles que merecen el castigo más duro posible, es decir, la cadena perpetua. Pero a veces, estas sentencias pueden ser increíblemente largas e incluso superar la media de vida humana. Pero, ¿cómo consiguen estos asesinos en serie sobrevivir a sus demenciales penas de prisión? ¿Cuáles son sus historias y motivos? En este vídeo descubriremos las historias de algunos de los asesinos en serie más infames que sobrevivieron a penas de prisión de locura. Y revelaremos la espeluznante verdad que se esconde tras sus retorcidas mentes. Juan Corona. Juan Corona fue un asesino en serie estadounidense de origen mexicano que fue condenado por los asesinatos de 25 trabajadores agrícolas migrantes en California en 1971. Fue condenado a cadena perpetua y murió en 2019 a los 85 años tras pasar 48 largos años entre rejas, lo que supuso casi la mitad de su vida. Pero, ¿qué le llevó a cometer estos brutales asesinatos? ¿Y por qué lo hizo? Corona nació en Autlán, Jalisco, México, en 1934. Su historia comenzó cuando emigró a Estados Unidos en 1950 y acabó encontrando trabajo como contratista laboral y contratando trabajadores agrícolas para ranchos frutícolas locales. Pero no era un simple trabajador agrícola. En apariencia, parecía un hombre corriente. Incluso tenía una familia con 2 matrimonios y 4 hijas. Pero bajo esa fachada también tenía un lado oscuro, un grave problema mental llamado esquizofrenia. En 1971 ocurrió algo realmente terrible en los huertos de melocotoneros cercanos al río Feather, en California. Un granjero encontró un cadáver enterrado en el suelo, y eso fue solo el principio. La policía no tardó en encontrar más cadáveres en los huertos cercanos, todos ellos varones, la mayoría trabajadores agrícolas transeúntes. Curiosamente, todas las víctimas habían sido asesinadas con un machete o una pistola y enterradas en fosas poco profundas, marcadas con estacas de madera. La policía siguió las pistas y acabó a las puertas de Juan Corona. Había contratado a algunos de los asesinados y sus nombres figuraban en su libro de contabilidad. La policía también encontró en su casa y en su camión ropa manchada de sangre, armas y recibos que demostraban que estaba relacionado con estos horribles crímenes. Corona fue detenido el 26 de mayo de 1971 y acusado de 25 cargos de asesinato en primer grado. Se declaró inocente por demencia, alegando que no podía recordar los asesinatos. Después de una serie de juicios, fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Corona pasó la mayor parte del tiempo en la prisión estatal de Corcoran, en California. Con el paso de los años, sufrió demencia, una enfermedad que afecta a la memoria y a la capacidad de pensar, y finalmente falleció en 2019. Mató a 25 personas, que fue el mayor número de víctimas probadas para un asesino en serie estadounidense, y se dice que fue más notorio debido a la naturaleza y el método que utilizó para esos brutales asesinatos. Edmund Kemper. Edmund Kemper fue otro asesino en serie estadounidense que asesinó a 10 personas, entre ellas a sus abuelos, a 6 universitarias e incluso a su propia madre. También se le conocía como el asesino de las universitarias, porque su objetivo eran las mujeres jóvenes que hacían autostop en California. Las mataba, se involucraba sexualmente con sus cadáveres y las descuartizaba. También realizaba actos impensables como la necrofilia y el canibalismo con algunas de sus víctimas. Kemper nació en Burbank, California, en 1948. Tuvo una infancia problemática, ya que sufrió abusos por parte de su madre, que era mentalmente inestable y dominante. También mostró signos de psicopatía desde una edad temprana, como torturar y matar animales, jugar con las muñecas de sus hermanas de forma violenta y expresar fantasías de matar gente. Sus brutales asesinatos comenzaron cuando solo tenía 15 años. Sí, han oído bien. Mató a sus abuelos en su granja, fue detenido e ingresado en un hospital psiquiátrico. Fue puesto en libertad al cuidado de su madre en Santa Cruz, California, en contra de los deseos de varios médicos del hospital. Más tarde, Kemper volvió a demostrar a los psicólogos que estaba bien, y no solo consiguió convencer a los médicos de que estaba reformado, sino también que sellaran para siempre sus antecedentes juveniles. Pero sus asesinatos no acabaron ahí. Entre mayo de 1972 y febrero de 1973, Kemper se embarcó en una oleada de asesinatos, recogiendo a estudiantes que hacían autostop, llevándolas a zonas rurales aisladas y matándolas. Apuñalaba, disparaba o asfixiaba a las víctimas, y después se llevaba los cadáveres a su apartamento, donde cometía actos atroces con ellos y luego los diseccionaba.
pero los últimos asesinatos de Kemper fueron los más horripilantes de todos, como los de su propia madre y la mejor amiga de esta. Me levanté, salí, me acerqué a su cama. Estaba acostada, leyendo un libro de bolsillo. Me dijo: «Supongo que ahora vas a querer sentarte toda la noche y hablar». La miré. Dije: «No, buenas noches», y supe que iba a matarla. Justo después de estos asesinatos, llamó a la policía y confesó todos sus crímenes él mismo. Fue declarado cuerdo y culpable en su juicio en 1973 y pidió la pena de muerte por lo que hizo. Sin embargo, la pena capital fue suspendida en California en ese momento, y en su lugar recibió 8 cadenas perpetuas concurrentes. Desde entonces, ha estado encarcelado en el Centro Médico de California, en Vacaville. Se le ha denegado varias veces la libertad condicional y no ha manifestado ningún interés en ser puesto en libertad. Es uno de los pocos asesinos en serie que han sobrevivido a penas de prisión por demencia. Robert Maudsley. El siguiente es Robert Maudsley, un asesino en serie británico que fue condenado por 3 cargos de asesinato y 1 de homicidio, y recibió cadena perpetua con una tarifa de por vida, lo que garantiza que nunca verá la libertad. Maudsley nació en Liverpool, Inglaterra, en 1953. Su infancia fue traumática, ya que sufrió malos tratos por parte de su padre y fue enviado a un orfanato católico con sus hermanos. A los 16 años, cayó por el pasillo de la drogadicción y se dedicó al trabajo sexual para ganar dinero. Fue aquí donde conoció a su primera víctima, en 1974. Mató a un hombre llamado John Farrell, que le había recogido para mantener relaciones sexuales y le había enseñado fotos de niños de los que había abusado. Maudsley lo estranguló con un cable y se entregó a la policía. Fue declarado no apto para ser juzgado y enviado al hospital Broadmoor. 3 años después, en 1977, él y su compañero David Chisman tomaron como rehén y torturaron hasta la muerte a un tercer paciente, David Francis, condenado por pederastia. Se atrincheraron en una celda con Francis durante 9 horas antes de que el personal pudiera intervenir. Como consecuencia, Maudsley fue acusado de homicidio involuntario y posteriormente trasladado a los confines de alta seguridad de la prisión de Wakefield, en Yorkshire. Fue entre estos muros donde se cobró sus 2 últimas víctimas. En 1978, Maudsley mató a otros 2 reclusos en la prisión de Wakefield. Apuñaló a Salney Darwood, que cumplía cadena perpetua por matar a su esposa, y escondió su cuerpo bajo una litera. Luego atrajo a su celda a William Roberts, que cumplía una condena de 7 años por agresión sexual, y lo estranguló. Después, le aplastó el cráneo con una cuchara metálica y supuestamente se comió parte de su cerebro. Los medios de comunicación le apodaron Aníbal Caníbal. Sin embargo, esta afirmación fue refutada posteriormente por el informe de la autopsia. Maudsley afirma que su objetivo eran los violadores, los pedófilos y los delincuentes sexuales, asegurando que solo representa una amenaza para este grupo. Desde 1983, está recluido en una celda especialmente diseñada, hecha de hormigón y cristal, a prueba de balas, en el Centro Médico de California, en Vacaville. Solo se le permite salir de su celda 1 hora al día, bajo fuertes medidas de seguridad. Maudsley es conocido como el recluso más peligroso de Gran Bretaña, ya que es el que ha pasado más tiempo en régimen de aislamiento, un total de 41 años en prisión, y sigue encarcelado a día de hoy. Larry Raines. ¿Quién iba a pensar que el asesinato podría convertirse en una retorcida tradición familiar? A lo largo de la historia del crimen en Estados Unidos, la familia Raines de Kalamazoo, Michigan, destaca como un caso único en el que 2 hermanos se convirtieron por separado en asesinos en serie, en incidentes no relacionados y en épocas diferentes. Larry Raines y su hermano mayor, Danny, nacieron en Kalamazoo y tuvieron una infancia dura. Su padre era muy estricto y a menudo se peleaban por pequeñas cantidades de dinero. No solo eso, sino que también se vieron influidos por el alcohol. En 1954, su padre abandonó a la familia y se trasladó a Florida. En 1958, Larry empezó a salir con su vecina, Sue, una mujer casada de 23 años. Lo que es aún más chocante es que más tarde, en 1962, ambos hermanos empezaron a salir con una chica llamada Kathy de su instituto. Las relaciones de Larry con 2 mujeres diferentes, junto con su difícil educación, le llevaron a tomar la decisión de abandonar los estudios en 10º curso, lo que le condujo finalmente a la delincuencia. Su carrera delictiva comenzó en 1964, cuando Larry se hizo pasar por un autoestopista y mató a un profesor de escuela llamado Gary Smock durante un viaje en coche, robándole en el proceso.
Larry confesó posteriormente este asesinato y admitió haber matado a otras 4 personas durante robos. Se sometió a una evaluación psiquiátrica que lo declaró demente debido a un trauma psicológico causado por su padre. Larry fue declarado culpable del asesinato de Gary Smoke en octubre de 1964 y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dijo: «Cometí los asesinatos por robo y tras consumir la comida y el alcohol, tuve la intención de suicidarme, pero nunca llegué a hacerlo». A principios de la década de 1970, Larry cambió su nombre por el de Monk Steppenwolf, inspirado en una novela que leyó en 1967. En 1986, unos periodistas le entrevistaron en la cárcel, donde mencionó las visitas de su madre, su hermana y otra mujer con la que había mantenido una relación durante 3 años. Larry habló con neutralidad de su hermano Danny, diciendo que no se hablaban desde finales de los años 60. Creía que, debido a los graves delitos de su hermano, el apellido familiar se había convertido en sinónimo de maldad, lo que le llevó a tomar la decisión de cambiar su nombre legalmente. Larry Ranes tiene ahora 78 años y sigue encarcelado en el correccional de Saginaw. Nunca ha expresado ningún remordimiento por sus crímenes y ha sido descrito como un psicópata manipulador y de sangre fría. Se le ha denegado la libertad condicional en varias ocasiones y es poco probable que salga en libertad algún día. Danny Arthur Raines nació el 20 de octubre de 1943. Tras la condena de su hermano, Danny Raines tuvo una vida personal problemática. Mantenía frecuentes discusiones con su esposa, Kathy, y mostraba cambios inquietantes en su comportamiento sexual. Danny se vio enredado con la ley después de que su intento de herir a Dorothy King, de 18 años, no saliera como había planeado, lo que le llevó a la cárcel en 1969. Tras su puesta en libertad condicional, se cruzó con un adolescente problemático, Brent Eugene Coster, con el que entabló una improbable amistad. Danny le dio cobijo y un trabajo, pero acabó llevando a Coster por un camino peligroso. Su siniestra colaboración en 1972 dio lugar a la violación y asesinato de 2 niñas, Linda Clark y Claudia Bidstrup. Para dejar rastro, prendieron fuego a su coche y secuestraron a otra chica, Pamela Fierno, a la que también asesinaron. Estos asesinatos condujeron finalmente a su detención. Pero las cosas dieron un giro chocante para Danny cuando, durante su juicio, Coster desempeñó un papel crucial como testigo clave de la acusación. Se declaró totalmente culpable, afirmando que Ranes le dijo que le ayudara a estrangular a las víctimas. El resultado fue un veredicto de culpabilidad para Danny Ranes por 2 cargos de asesinato en primer grado. En consecuencia, el 9 de agosto de 1973 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 29 de enero de 2022, el personal del Correccional de Lakeland descubrió que Danny no respondía. Un portavoz del Departamento Correccional de Michigan informó de que el personal de la prisión y los socorristas intentaron salvarle la vida hasta que un médico de un hospital cercano lo declaró fallecido. Falleció a la edad de 78 años, tras pasar unos desalentadores 50 años en la cárcel. Carlos Eduardo Robledo Puch fue un asesino en serie argentino que cometió una serie de crímenes horribles. Fue responsable de al menos 11 asesinatos, un intento de asesinato, 17 robos y otros delitos graves como violaciones, secuestros y robos. A pesar de su apariencia aparentemente inofensiva, se ganó los apodos de El Ángel de la Muerte y El Ángel Negro por la extrema violencia que cometía. Robledo nació en 1952 en el seno de una familia corriente de Salta, Argentina. Era una persona reservada que sentía predilección por la música e incluso aprendió a hablar alemán como cualquier otro adolescente normal. Sin embargo, tenía una compulsión por el robo que le llevó a ser expulsado de la escuela. También tenía una relación difícil con su padre, que le culpaba de la muerte de su abuela y del intento de suicidio de su madre tras su detención. Su periplo delictivo comenzó en 1968, cuando le pillaron robando una motocicleta. Después, las cosas empeoraron y pronto se vio implicado en delitos más graves, como robos a mano armada, secuestros, violaciones y asesinatos. A menudo dejaba sus huellas dactilares en las escenas de los crímenes, lo que llevó a su captura el 4 de febrero de 1972. Robledo fue juzgado en 1980 y declarado culpable de 11 homicidios y otros cargos. Fue condenado a cadena perpetua con accesoria de reclusión indeterminada,
lo que significa que solo puede ser liberado por un indulto presidencial o por una revisión judicial tras cumplir al menos 25 años. Aunque parezca mentira, lleva más de 50 años en prisión, lo que le convierte en el preso más antiguo de Argentina. Actualmente, permanece confinado en una prisión de La Plata. Los crímenes de Robledo han inspirado varios libros, películas y documentales. Sin embargo, sus motivos y su personalidad siguen siendo confusos y debatidos por expertos y periodistas. ¿Era un psicópata a sangre fría que disfrutaba matando? ¿O una víctima de la injusticia social y el abandono familiar que se rebeló contra la sociedad? Es una gran pregunta que no tiene una respuesta fácil y que mantiene al ángel de la muerte rodeado de misterio hasta el día de hoy. James Ryan O'Neill. James Ryan O'Neill, el asesino más calculado y despiadado de Tasmania, es un asesino convicto y presunto asesino en serie australiano condenado a cadena perpetua en 1975. Hoy, hace más de 48 años que O'Neill fue encarcelado. Todavía sigue en la cárcel, lo que le convierte en el preso de Tasmania que más tiempo ha permanecido en prisión por un solo delito. Nacido como Leigh Anthony Bridgard en 1947 en Melbourne, Victoria, O'Neill tenía un lado oscuro, pues se aprovechaba de chicos jóvenes desde que era adolescente. En 1969 le ocurrió algo muy extraño. Un socio le disparó accidentalmente en la cabeza, lo que dañó su sentido del olfato y del gusto. Más tarde, dio diferentes explicaciones sobre su herida de bala, como que era un veterano de Vietnam, un espía de la ASIO o una víctima de la violencia doméstica. Más tarde, en 1971, fue acusado de 12 delitos de secuestro y agresión sexual a 4 niños en Victoria. Se libró de la fianza y huyó a Australia Occidental. En noviembre de 1974, se trasladó a Tasmania y cambió su nombre por el de James Ryan O'Neill. En febrero de 1974, secuestró y mató a Ricky John Smith, de 9 años. Lo que da aún más miedo es que incluso fingió ayudar a encontrar a Ricky cuando estaba desaparecido y se hizo pasar por un ciudadano preocupado, pero en realidad fue él quien acabó con su vida. Durante las 2 semanas siguientes, secuestró a otros 5 niños, pero todos consiguieron escapar. Después asesinó a otro niño de 9 años, Bruce Colin Wilson, cuyo cadáver apareció en mayo de 1975 cerca de Risdon Vale. Finalmente, la policía lo capturó. Alegó que no estaba mentalmente sano porque le habían disparado en 1969 e incluso insistió en que la policía había utilizado una pistola para hacerle confesar. Sin embargo, el jurado le declaró culpable y le condenó a cadena perpetua. Hay incluso un documental sobre él titulado The Fisherman, que se emitió en ABC TV en octubre de 2006. Los habitantes de Tasmania aún lo recuerdan como el asesino en serie más terrorífico que han conocido. Brent Eugene Coster. Brent Eugene Coster es un asesino en serie estadounidense que fue condenado por 3 asesinatos en Michigan en 1972. Tras pasar la friolera de 48 años en prisión, Coster obtuvo la libertad condicional en 2020. El 21 de enero de 2020, a la edad de 63 años, fue finalmente puesto en libertad. Todo comenzó cuando Coster, de 15 años, conoció a Danny Arthur Ranes a través de un amigo común. Danny Ranes, que como sabemos, tenía un historial de delitos violentos y agresiones sexuales, convenció a Coster para que se uniera a él en sus desagradables actos. Elegían a mujeres jóvenes que hacían autostop o caminaban solas y las secuestraban en el coche de Ranes. A continuación, las conducían a lugares apartados, donde llevaban a cabo acciones dañinas contra ellas, causándoles angustia. También dañaban sus cuerpos y hacían cosas perturbadoras, que incluían alterar su apariencia y, a veces, dejarlas en posiciones inquietantes. La primera víctima en cuyo asesinato participó Coster con Ranes fue Roxy Phillips, de 17 años, que perdió la vida trágicamente el 30 de junio de 1969. La segunda víctima fue Linda Clark, de 19 años, que corrió la misma desafortunada suerte el 14 de julio de 1972. Fue asesinada junto con otra mujer, Claudia Bidstrup, que también tenía 20 años. La tercera víctima fue Patricia Houck, de 16 años, asesinada el 6 de agosto de 1972. Estos desgarradores sucesos arrojaron una larga sombra de dolor sobre las vidas de las familias de las víctimas y de sus comunidades enteras. Coster y Ranes fueron detenidos el 4 de septiembre de 1972, después de que un testigo les viera secuestrando a otra mujer, Diane Kitchen, e informara a la policía de su número de matrícula. Confesaron sus crímenes y condujeron a la policía hasta el lugar donde se encontraban los cadáveres. Coster declaró durante su audiencia de revisión de la libertad condicional: si no hubiera conocido a Danny Ranes,
sé en mi corazón que nunca me habría involucrado en crímenes como este. Koster aceptó plenamente la responsabilidad de sus actos y subrayó: «Me doy cuenta de lo que hice. Me doy cuenta de que está terriblemente mal». Y añadió: «Dudaba, pero estoy metido hasta las rodillas en este crimen». Ambos fueron acusados de 4 cargos de asesinato en primer grado, pero Koster se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado, a cambio de testificar contra Ranes. Fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Warren Harris. Warren Harris fue un asesino en serie estadounidense adolescente que cometió una serie de terribles asesinatos en Nueva Orleans en 1977 que sacudieron la ciudad hasta sus cimientos. También era conocido como el infame apuñalador del barrio francés. Sus víctimas eran en su mayoría hombres homosexuales de mediana edad que fueron sometidos a sus brutales actos. Entre el 14 de febrero y el 7 de abril de 1977, 5 hombres murieron apuñalados en el barrio francés de Nueva Orleans. Todos estos trágicos incidentes ocurrieron en un área de 20 manzanas, cerca de lugares como clubes de striptease y bares de jazz. Las víctimas, que lamentablemente murieron apuñaladas, fueron Ernest Pommier, Robert Gary, James McClure, Jack Saville y Alden D. Delano. Dado que la mayoría de las víctimas eran jóvenes homosexuales, estos asesinatos extendieron el miedo por toda la ciudad, haciendo que los crímenes parecieran más conectados e inquietantes para la comunidad. La pesadilla llegó a su fin el 13 de abril de 1977, cuando Harris fue detenido mientras intentaba hacer daño a otra persona durante un robo. Pero, ¿qué pudo llevar a un adolescente a cometer tan terribles actos de violencia? Al ser interrogado por las autoridades, confesó 4 de los asesinatos, explicando que su fuerte aversión por los homosexuales le motivaba. En las entrevistas con los detectives, admitió abiertamente sentir una profunda aversión, que describió como repulsión hacia las personas homosexuales. Como resultado, Harris se enfrentó a cargos por los asesinatos de Gary, Saville, Delano y Pommier, mientras que la muerte de McClure se consideró no relacionada con esta ola de violencia. El juicio de Harris comenzó en octubre de 1977 y terminó rápidamente con un veredicto de culpabilidad por 3 cargos de asesinato. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca volvería a estar libre. En la actualidad, Warren Harris ha pasado 46 años y 5 meses entre rejas y sigue encarcelado en la penitenciaría estatal de Luisiana. Patrick David McKay. David Groves, también conocido por su nombre de nacimiento, Patrick David McKay, nació el 25 de septiembre de 1952. Es un asesino en serie británico, considerado uno de los más prolíficos del Reino Unido. Llegó a ser conocido como el discípulo del diablo. Patrick McKay lleva ya 48 años en prisión y nunca podrá ver el mundo exterior. Pero la pregunta es, ¿qué tenía de horrible que le convirtió en el discípulo del diablo? En su problemática infancia, Patrick McKay sufrió traumas a manos de su padre alcohólico. A los 10 años, su padre murió, y McKay no pudo aceptar la pérdida, desarrollando la fantasía de que su padre seguía vivo. A medida que crecía, se volvió violento, matando animales cruelmente e incluso prendiendo fuego a una iglesia a los 13 años. A los 15, le diagnosticaron psicopatía y pasó 4 años en el hospital Moss Side. De adulto, McKay desarrolló una fascinación por el nazismo y se hacía llamar Franklin Bolt el primero. También tenía la costumbre de robar a ancianas y matarlas con cuchillos o estrangulándolas. Su objetivo eran las víctimas vulnerables y solitarias, de las que a menudo se hacía amigo antes de atacarlas. Uno de sus asesinatos más brutales fue el del padre Anthony Crahan, un sacerdote que había intentado ayudarle. El 21 de marzo de 1975, McKay irrumpió en la casa del sacerdote y lo mató a hachazos. Después, observó tranquilamente cómo se desangraba y abandonó el lugar. Fue detenido 2 días después y confesó 11 asesinatos, aunque solo se le acusó de 5. También confesó los asesinatos de varias mujeres, entre ellas Sarah Rodmell, de 92 años, en su piso de Hackney, el 23 de diciembre de 1974. Lo más aterrador es que llegó a declarar: «Matarla fue tan fácil como lavarme los calcetines». Más tarde, fue condenado por 3 cargos de homicidio involuntario y confesó otros 6 asesinatos en Londres, Essex y Kent entre 1973 y 1975, mientras estaba detenido. Fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 20 años. Desde entonces ha estado en la cárcel y nunca se le permitió la libertad condicional por considerársele una grave amenaza para la sociedad. Herbert Mullin. Herbert William Mullin, asesino en serie estadounidense con mala reputación,
cometió sus horripilantes crímenes a principios de la década de 1970. Nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California, Estados Unidos. William Mullin mató a 13 personas en California y admitió todos sus crímenes y les dio una extraña justificación. La inquietante historia de William Mullin muestra el lado malvado del ser humano, que siembra el pavor y el horror. Pero, ¿por qué William Mullin llevó a cabo asesinatos tan terribles y actuó con tanta crueldad? ¿Qué le llevó a ser tan despiadado? El trastorno mental extremo de William Mullin, relacionado con la esquizofrenia paranoide, sirvió de motivación para sus terribles actos. Debido a su trastorno mental, William Mullin pensaba que matar gente era vital para prevenir los desastres causados por los terremotos. Como resultado, se convirtió en el asesino de 10 personas a la edad de 26 años. Su objetivo fueron una docena de víctimas inocentes, entre ellas Lawrence White, Mary Margaret Guilfoyle, el padre Henry Tomei, Jim Gianera, Joan Gianera, Kathy Francis y Damon Francis. Y no es el final, también asesinó a David Hughes, Robert Spector, Brian Scott Card, David Oliker, Mark Dravelbis y Fred Abbey Pérez. Después de eso, fue finalmente detenido el 13 de febrero de 1973. El juicio de Mullin comenzó el 30 de julio de 1973. Durante el juicio, sus abogados alegaron en su defensa que estaba mentalmente enfermo. Dijo que cometió sus crímenes solo para salvar el medio ambiente. Pero al final del juicio, fue condenado finalmente a cadena perpetua por matar a la gente, a pesar de haber sido declarado culpable de asesinato en primer y segundo grado en varios casos. Pasó 11 años entre rejas en prisión. La oscura historia de William Mullin llegó a su fin el 18 de agosto de 2022, cuando exhaló su último aliento entre las paredes del Centro de Salud de California. Murió a la edad de 75 años, poniendo fin a una terrible historia de derramamiento de sangre. Elmer Wayne Henley es otro asesino en serie estadounidense, condenado que cumple 6 cadenas perpetuas consecutivas por su participación en los asesinatos en masa de Houston. Estos espantosos asesinatos se cobraron la vida de al menos 28 adolescentes y jóvenes entre 1970 y 1973. Durante ese tiempo se consideró el caso más mortífero de asesinatos en serie de la historia de Estados Unidos. Henley fue uno de los 2 cómplices adolescentes que ayudaron a Dean Corll, el cerebro de estos horripilantes crímenes. Corll sometía a sus víctimas a torturas, actos atroces y asesinatos dentro de los confines de su propia casa. Henley, de 17 años, y su cómplice cobraban de Corll por cada víctima que le llevaban. Incluso participaban en esos actos malvados ocasionalmente. La participación de Henley en estas atrocidades llegó a su fin el 8 de agosto de 1973, en un enfrentamiento en la residencia de Corll. Henley había llevado a 2 amigos, entre ellos una chica, a casa de Corll, lo que enfureció a este, ya que solo buscaba víctimas masculinas. Expresó su ira, afirmando que Henley lo había arruinado todo. Corll procedió a atar a Henley y a sus amigos, amenazando con matarlos a todos. En un intento desesperado por sobrevivir, Henley consiguió persuadir a Corll para que le desatara, prometiéndole que colaboraría en los asesinatos. Sin embargo, Henley aprovechó la oportunidad para apoderarse de la pistola de Corll y le disparó 6 veces, provocando la muerte de Corll. Tras este encuentro mortal, Henley se puso en contacto con la policía y confesó su implicación en los asesinatos. «Hola, mamá, ¿quién habla? Soy Wayne. Sí, soy mamá, cariño. Mamá, maté a Dean. Oh, Dios». También cooperó con la policía, revelando los lugares de enterramiento de las víctimas, que incluían un cobertizo para botes, una playa y una zona boscosa. Henley fue juzgado en 1974 y declarado culpable de 6 cargos de asesinato. Se le impusieron 6 condenas de 99 años de prisión y a día de hoy sigue encarcelado en la unidad de Telford, en Texas. Sin Corll, yo solo no habría cometido ningún crimen. No soy yo, soy pasivo. Heinrich Pommerenke. Heinrich Max Pommerenke fue un asesino en serie alemán, nacido el 6 de julio de 1937. En el momento de su muerte, era conocido como el preso que más tiempo llevaba en prisión en Alemania. También era famoso como la bestia de la Selva Negra. Era conocido por sus 4 asesinatos, 2 violaciones e innumerables intentos de asesinato. Sus terribles crímenes tuvieron lugar a finales del siglo XX. Heinrich asustó a mucha gente en Alemania a finales de los años 50 con sus terribles actos. Su primera víctima fue Hilde Konter, a la que asesinó brutalmente el 26 de febrero de 1959 en Durlach. Hizo lo mismo con Karin Walde, en Hornberg, en marzo.
Luego asesinó a Dagmar Klimek a bordo de un tren cerca de Friburgo el 31 de mayo. Unos días después, el 9 de junio, hirió y mató a Rita Walter-Spacher, cerca de Baden-Baden. Mucha gente quedó aterrorizada y trastornada como consecuencia de estos terroríficos y trágicos sucesos causados por Heinrich. Pero la cuestión es, ¿qué pudo motivarle a cometer tales actos violentos que le llevaron a una cadena perpetua en prisión? Se desconocen las motivaciones de Heinrich Pommerenke para cometer los asesinatos y las violaciones, pero declaró que ver una película llamada Los 10 Mandamientos tuvo un efecto horrible en él. Sin embargo, las causas exactas de sus crímenes, así como las verdaderas causas psiquiátricas, no se revelaron por completo. El 19 de junio de 1959, la policía lo detuvo gracias al chivatazo de un hombre llamado Schneider. Heinrich compareció ante el tribunal el 3 de octubre de 1960 y confesó un total de 65 crímenes. Los delitos incluían 4 asesinatos, 7 intentos de asesinato, 2 violaciones, 25 intentos de violación, 6 atracos, 10 robos con allanamiento de morada, 6 hurtos y 5 más. Heinrich fue condenado a 6 cadenas perpetuas más 15 años de cárcel. Permaneció allí hasta su muerte por leucemia el 27 de diciembre de 2008 en Hohenasperg. Jesse Pomeroy, el siguiente asesino en serie de nuestra lista, es la persona más joven condenada por asesinato en primer grado en Estados Unidos y uno de los asesinos en serie más malvados de todos los tiempos. El adolescente Jesse Pomeroy conmocionó al país con sus horribles asesinatos de 2 niños en la década de 1870. Pero su matanza comenzó mucho antes, cuando solo tenía 11 años. Murió tras pasar 58 años en prisión. Jesse Pomeroy nació con una película blanca sobre el ojo derecho, lo que le daba un aspecto siniestro. Creció en Charlestown, Massachusetts, donde soportó los malos tratos de su padre, que le pegaba y le encerraba en un armario. Se sintió fascinado por la violencia y la tortura, y pronto empezó a poner en práctica sus oscuros impulsos. Entre 1871 y 1872, eligió a 8 jóvenes a los que atraía a lugares apartados. Allí los golpeaba, apuñalaba y mutilaba, dejándoles cicatrices de por vida. Al final lo atraparon y lo enviaron a un reformatorio, pero fue puesto en libertad al cabo de 18 meses. Entonces se trasladó a South Boston con su madre y su hermano, donde continuó su reinado de terror. En marzo de 1874, asesinó a una niña de 10 años llamada Katie Curran, que acudió a la tienda de ropa de su madre. La degolló y escondió su cuerpo en el sótano. Un mes después, mató a un niño de 4 años llamado Horace Millen, al que secuestró y apuñaló varias veces. Estuvo a punto de cortarle la cabeza y arrojó su cadáver a un pantano, donde lo encontró un granjero. La policía no tardó en identificar a Jesse Pomeroy como principal sospechoso y lo detuvo. Confesó ambos asesinatos y también reveló el paradero del cadáver de Katie Curran. Fue juzgado como adulto y condenado por asesinato en primer grado. Fue condenado a morir en la horca, pero el gobernador conmutó la pena por cadena perpetua. Pasó el resto de sus días en confinamiento solitario, donde leyó libros, escribió su autobiografía y apeló a su liberación. Harvey Carignan. Harvey Carignan nació en 1927 en Dakota del Norte, hijo de una joven madre soltera de 20 años. Tuvo una infancia problemática, marcada por la enuresis, los robos y los abusos sexuales. Sin embargo, su periplo criminal comenzó en 1949, cuando violó y mató a una mujer de 58 años, llamada Laura Showalter. También intentó violar a otra mujer, Christine Norton, pero ella escapó y le identificó ante la policía. Al día siguiente, Carignan fue detenido y confesó el asesinato. Fue condenado a muerte, pero la sentencia fue anulada en 1951. Permaneció 15 años en prisión por agredir a Norton y obtuvo la libertad condicional en 1960. Tras su puesta en libertad, se trasladó a Minnesota, donde pronto reanudó sus actividades delictivas. Él y su hermano, también en libertad condicional desde Alcatraz, fueron detenidos por robo. Carignan fue enviado de nuevo a prisión por violar su libertad condicional y fue puesto en libertad en 1968. Entonces se trasladó a Washington, donde empezó a aprovecharse de las jóvenes que respondían a sus anuncios en el periódico para encontrar trabajo o llevarlas en coche. El 1 de mayo de 1973 atrajo a Kathy Sue Miller, de 15 años, con un anuncio de «Se busca ayuda» para su gasolinera. Luego la violó y la mató con un martillo. Después, Carignan eligió a otra autoestopista de 13 años, Jerry Billings, en Minnesota, e hizo lo mismo con ella. A continuación, Carignan y una mujer de 29 años, llamada Eileen Honley, se trasladaron a Minnesota y vivieron juntos durante un tiempo.
pero el 9 de agosto de 1974, ella le abandonó. Sorprendentemente, desapareció al día siguiente. Su cuerpo fue descubierto unas 5 semanas después, violada con la rama de un árbol y con el cráneo destrozado a martillazos. También cometió estos actos atroces con otras mujeres. Finalmente fue capturado en 1974. Confesó haber asesinado a más de 5 mujeres y fue condenado a cadena perpetua. Harvey murió de causas naturales el 6 de marzo de 2023, a la edad de 95 años, después de pasar más de 60 largos años entre rejas. ¿Qué opinas de este vídeo? ¿Cuál de las historias de estos asesinos en serie te ha gustado más y por qué? Cuéntanoslo. Y echa un vistazo a estos vídeos en tu pantalla para ver más contenidos interesantes.